En el vídeo de hoy vamos a hablar de una constante que probablemente te haya acompañado a lo largo de toda la vida, y es el dinero y la preocupación que muchas veces acarreamos con este tema, que si no llegamos, que si no tenemos, que si queremos más. Por eso he querido crear el vídeo de hoy, para ayudarte a hacer crecer tu dinero. Sí, como lo estás oyendo, ayudarte a hacer crecer tu dinero. La gran preocupación que nos ronda en la cabeza a lo largo de toda la vida es el dinero, la preocupación por el dinero, por no tener, por querer más, por no llegar. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos solucionar esto para poder hacer crecer nuestro dinero y vivir con relativa tranquilidad, con relativa estabilidad emocional referente al dinero? Bueno, pues la buena noticia es que probablemente vas a poder cambiar este mindset mucho más rápido de lo que crees, porque normalmente acarreamos una serie de creencias limitantes con referencia al dinero que nos bloquean y nos hacen sentir que no llegamos o que no tenemos. Pero en el momento en el que te lo quites, verás cómo todo va a ser mucho más sencillo. Lo primero que vamos a ver son esos dos grandes grupos que rodean al dinero. El primero de todos son las entradas y el segundo de todos son los gastos. Y después, una vez que hayamos entendido bien todo esto, vamos a hablar de esa creencia limitante con el dinero. Bien, como sabemos, tenemos ese grupo de ingresos y ese grupo de gastos. Dentro de los ingresos podemos tener, o lo vamos a dividir en dos grupos, que son los ingresos variables y los ingresos fijos. Los ingresos variables son aquellos que de manera puntual pueden ocurrir una vez al mes o al año. Y el ingreso fijo es algo, como bien sabes, que tienes absolutamente todos los meses, todas las semanas o todos los días. Cuando tienes un ingreso fijo y sabes que lo vas a tener ad libitum, o sea, durante un montón de tiempo, pues podemos hacer esto de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más tranquila. En el caso de los gastos podemos tener dos tipos de gastos, los gastos fijos o los gastos puntuales. Los gastos fijos son una serie de gastos que vamos a tener todos los meses y que sabemos que sí o sí los tenemos que pagar mensualmente, y los gastos puntuales que pueden ocurrir en diferentes momentos a lo largo del año. También los vamos a organizar. ¿Cómo ponemos todo eso en común para poder hacer crecer nuestro dinero? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entender nuestra economía de la manera más sencilla. ¿Cuánto estoy metiendo y cuánto me puedo gastar? Normalmente yo suelo dividir todo lo que entra con esta regla, que es 50, 30, 20. El 50%, la mitad de tu sueldo, iría para los tres gastos básicos que nos vamos a encontrar, que son la casa, la comida y la movilidad. Claro, si metes 1.000 euros al mes, me dirás 500 euros no me sirven para pagar la casa, la comida y el transporte, la movilidad. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es esa partida hacerla un poquito más grande, o si no necesitas tanto, hacerla un poquito más pequeña y reajustar el 30 y el 20 restante. El 30% de tu presupuesto iría destinado a gastos puntuales. Puedes tener un gasto en comidas o en cenas para salir fuera, o gastos que te vengan de la casa o del colegio de tus hijos, gastos que no siempre, como te digo, van a ser lo mismo, pero que pueden ir variando. Entonces, eso sería nuestro 30%. Y después tendríamos el 20%, que entraría dentro del grupo del ahorro. Entonces, yo este 20% lo metería también dentro de estos dos grandes grupos: ingreso, gasto y ahorro. Normalmente con el tema del ahorro suele ocurrir mucho como con el tema de la enfermedad, ¿no? Solo nos preocupamos de cuidarnos cuando nos hemos puesto enfermos, y solo nos preocupamos de ahorrar cuando vemos que tenemos escasez económica. Mi recomendación sería que intentes educarte mentalmente, porque esto necesita una reeducación si no estás acostumbrado o acostumbrada a ahorrar, pero que te eduques mentalmente para ahorrar un 20%. Sabes que de ese dinero, de esa cantidad, ese 20% se va a ir al ahorro. No cuentes con ese dinero para nada, para tus gastos, para tal. Ahórralo, porque es algo que te va a venir muy bien de cara al futuro, tanto si tienes que invertir en algo, tienes que comprar algo o quieres hacer algo puntual. Pero también ese colchón de ahorro te puede ayudar para que tengas dinero suficiente para poder tirar en momentos de escasez, en momentos en los que no haya esa entrada. Puedes decir, bueno, Amalia, es que yo meto 1.000 euros al mes
¿Y cómo voy a hacer crecer mi dinero? Si es que no tengo una manera real de hacerlo crecer. Vale, está bien, tienes una serie de gastos fijos que no puedes mover, que son siempre los mismos y que van a estar ahí. Puedes hacer dos cosas. Dejar de gastar, es decir, gastar menos en cosas que son gastos aleatorios, llámese cenar fuera, llámese darte una serie de caprichos que a lo mejor te estás dando y no son realmente necesarios, o mirar con los proveedores habituales que tienes de teléfono, de luz, de agua, de colegios, de particular de los niños, en fin, cualquiera, ver para organizar de qué manera puedes conseguir una rebaja cambiando de proveedor o buscando, pues a lo mejor que en lugar de pagar mensualmente, pues pagues anualmente y a lo mejor tengas una rebaja en el precio. Esto sería una de las maneras en las que podrías disminuir el gasto y por tanto aumentar la entrada sin haber hecho nada. Pero también puedes generar una serie de ingresos recurrentes que puedas tener en tu día a día. Fíjate que yo cuando descubrí esto me estalló un poco la cabeza porque pensé, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Acostumbrada como estaba a trabajar en producción audiovisual, tenía ingresos fijos, pero que siendo autónoma podían haberse visto como variables, pero bueno, por el tipo de trabajo que tenía unos ingresos mensuales. Pero llegó un momento en el que pensé, si yo no puedo trabajar porque me pongo mala y soy autónoma, ¿cómo voy a tener una serie de entradas? Y entonces me di cuenta de que lo que podía hacer era generar una serie de ingresos pasivos, por así decirlo, ingresos continuados. Y entonces fue cuando decidí empezar a dar formaciones. Al dar formaciones, tanto presenciales como online, te aseguras que durante un determinado tiempo vas a tener una serie de entradas. Claro, si estás trabajando por cuenta ajena, puedes decir, sí, hombre, Amalia, me voy a poner yo ahora a dar clases. Seguro que hay algo que tú puedes enseñar que puede ayudar a otras personas y que te puede ayudar a generar un ingreso pasivo mensual para ayudarte a ampliar ese ingreso que tienes a nivel mensual. Otra de las cosas con las que puedes hacer crecer tu dinero también son con los enlaces de afiliados. Cuando hay marcas que tú consumes habitualmente, esas marcas, ellas mismas, para que las puedas promocionar, generan enlaces de afiliados que lo que hacen es darte un pequeño porcentaje de la venta. Estos enlaces de afiliados los encuentras en Amazon o los encuentras en empresas de manera puntual. Lo que puedes hacer también es preguntar, hablar con marcas con las que tú habitualmente pues consumes y decirles, oye, me gustaría que me dierais un enlace de afiliado. Y así podrías tener también una serie de ingresos recurrentes. Entonces, volvemos a tener sobre la mesa dos cosas. Todo el plantel que tenemos de ingresos y de gastos, de posibles ingresos nuevos, recurrentes o de afiliados que podamos tener y nuestro ahorro que vamos a tener mensualmente. Pero todo esto, ¿cómo lo organizamos sobre la mesa? ¿No? Porque ya tenemos como todos los números, ¿cómo lo podemos organizar? Bueno, pues haz un calendario anual. Lo importante aquí es saber cuándo vas a necesitar cuánto dinero. No todos los meses son iguales, por eso si organizas todo tu presupuesto ya no solo de manera mensual sino de manera anual, vas a poder determinar exactamente cuáles son esos meses en los que el pico de gasto va a ser más alto o esos meses en los que el pico de gasto va a ser más bajo. Y ahí enfocarte con el tema del ahorro. De esta manera, cuando tienes este presupuesto organizado, cuando llegan navidades o fechas en las que hay cumpleaños o vacaciones, tu presupuesto no se dispara como si fuera una montaña rusa, sino que lo tienes todo muchísimo más organizado. Bueno, ahora que ya tenemos sobre la mesa los datos, digamos, técnicos de entradas, de salidas, de ahorro y de organización, vamos a hablar de nuestro mindset, de cómo nosotros tenemos una relación con el dinero que puede ser más o menos nociva. Lo que suele ocurrir muchas veces con el tema del dinero es que adquirimos patrones que nos vienen dados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro entorno, de nuestros hermanos, de gente que conocemos, de gente que vive con nosotros. El hecho de que alguien no tenga ahora dinero, si me estás escuchando y andas súper justa o súper justo de dinero, puede que estés pensando,
yo nunca voy a tener dinero. Vale, pues pensar eso es un patrón limitante. Yo nunca voy a tener dinero, eso no lo sabes. Y desde luego que si entrenas a tu cerebro de esa manera negativa, lo programas para no tener dinero. Yo nunca voy a tener dinero, yo nunca voy a tener dinero, yo nunca voy a tener dinero. Entonces, directamente te autoprogramas para no tener dinero. Esto tenemos que quitarlo y tenemos que visualizarnos, tenemos que pensarnos y tenemos que vernos teniendo dinero, teniendo capacidad económica, siendo totalmente autónomas o autónomos, ganando ese dinero que nos merecemos. Cuando tú sientes que eres merecedora de lo que tienes, de lo que recibes, es cuando de repente te empiezas a dar cuenta de que lo que estás haciendo tiene valor. Si tú continuamente estás pensando, yo nunca voy a tener dinero, cuando vayas a trabajar o cuando estés, si trabajas por cuenta ajena, pero si trabajas como autónoma o como autónomo, cuando estés trabajando, no vas a valorar tus horas de trabajo porque vas a pensar, bueno, si es que yo no merezco ganar tanto dinero, ¿cómo voy a ganar tanto por hora? ¿Cómo voy a cobrar tanto? Por eso tienes que cambiar ese patrón limitante de alguna manera y tener un diálogo interno contigo positivo. Pensar que efectivamente eres merecedora de ese dinero, que ese dinero es para ti, está ahí para ti, no está para nadie más. Que te mereces ganar ese dinero, que te mereces tenerlo, que mereces vivir en abundancia. Claro, decir vivir en abundancia es como, parece como muy, ¿no?, de autoayuda o tal. No, todo lo contrario. Tienes que hablarte bien. Cuando te hablas bien, ejecutas bien. Entonces, sería importante, interesante, que cada vez que tengas un patrón de estos limitantes brutales que te vengan a la cabeza con el tema del dinero, lleves una agenda en el bolso, un cuaderno y lo saques y digas, puedo ganar dinero, puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando reeducas tu manera de hablarte, reeducas tu mindset, tu manera de comunicarte contigo misma, es cuando todo empieza a surtir efecto. Yo recuerdo cuando di de alta mi estudio fotográfico, tenía bastante trabajo al principio porque, como os he contado en algún vídeo, pues venía trabajo de fuera, de otras empresas con las que había trabajado, me conocían y tenía ya como agendados meses de trabajo con producciones. Pero llegó un momento, y era inevitable, en el que todo eso se terminaba y yo tenía que seguir generando esas entradas y ese trabajo en la oficina. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que me encontré con que mi mindset cambió. Tuve la sensación de que trabajar para mí hacía que fuera menos merecedora de tener éxito en lo que hacía que cuando trabajaba con otras empresas. Y fíjate que eso no lo llegué a pensar nunca hasta el momento en el que me pasó y sobre todo hasta el momento en el que lo identifiqué. Cuando identifiqué que estaba pensando, Amalia, estás pensando que no vas a tener trabajo, que no vas a tener clientes, que no vas a tener alumnos. ¿Por qué? Entonces me di cuenta que era un patrón limitante, que era ese miedo a cómo yo voy a tener éxito trabajando sola. Yo he estado en empresas exitosas y esas empresas exitosas tenían muchos clientes y como yo estaba ahí, esos clientes venían y trabajaban conmigo. Pero ¿cómo voy a traer yo a clientes grandes conmigo? Bien, entonces en aquel momento, allá por el año 2005-2006, me di cuenta de que aquello era un patrón limitante, vamos, como la copa de un pino. Y entonces empecé a trabajar sobre ello. Y escribí en un papel todas aquellas cosas por las que me podían contratar y yo era grande para que me contrataran. En el momento en el que lo leí, en el momento en el que me leí y me creí que lo que estaba diciendo efectivamente era real, y era real porque yo lo había vivido ya, lo había hecho ya en otras empresas, fue cuando dije, es que me merezco tener yo también estos clientes o estos alumnos. Y efectivamente, en lugar de centrarme en tener ese patrón de sucio, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en el que te estás venga que echar continuamente porquería encima o mierda, ¿no?, de es que no puedo, no voy a tener dinero, no voy a tener clientes. En lugar de tener ese patrón en el que te estás echando porquería encima, ten ese patrón en el que dices, ¿ves qué bien lo estoy haciendo? Y en lugar de echarte ese montón de porquería encima, esa basura por encima de tu cabeza, lo que tienes que hacer es
pensar, bueno, si creo que no voy a ser suficiente, voy a dar un valor añadido. Así, en lugar de centrarte en algo malo, te centras en algo bueno. Si ahora mismo tú te encuentras en un momento en el que necesitas dinero o no estás llegando a final de mes o estás súper hecho polvo porque no llegas, de verdad, escúchame y piensa que todos hemos tenido un primer día, todos hemos tenido un inicio, unos comienzos, unos momentos en los que hemos invertido mucho y ese dinero ha revertido poco, pero el movimiento siempre se demuestra andando. Lo primero de todo, háblate bien y créete merecedor o merecedora de lo que estás haciendo. Puedes ganar dinero, tu empresa puede ir bien, puede tener un montón de clientes, un montón de alumnos, pero solo lo va a hacer cuando tú realmente lo creas fervientemente. Así es que si ahora mismo estás en ese momento súper bajo, piensa que es el punto de partida. Muchas veces cuando en su momento yo no tenía casi trabajo, ¿no? Que me encontré en ese valle, ¿no? de laboral, de decir, he tenido tanto trabajo, ahora estoy con mi propia empresa y es como que no vienen los clientes, yo pensaba, vale, ahora no tengo clientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armarme para la guerra. Entonces, si ahora mismo no tienes clientes y tienes poquito dinero y no llegas a todo, ármate para la guerra, reduce gastos, quédate solo con lo necesario, ponte en modo economizer total, ¿sabes? Y céntrate en hacer bien lo que realmente sabes hacer bien para poder impactar en la vida de otras personas y verás como poco a poco empiezas a caminar, empiezas a obtener resultados y de repente vendrá una clienta o un cliente, un alumno, una alumna y te volcarás en esa persona y vendrá otro y otro y así poco a poco empezarás a hacer grande tu vida, grande tu cartera, grande tu cuenta a nivel económico. Entonces no olvides que por una parte, y ya con esto cierro el vídeo, tienes que tener en cuenta la organización de tus entradas, de tus gastos y de tus ahorros a nivel anual, planificarlo muy bien y por último cambiar ese mindset cochino, marrano que tienes de hablarte mal, de yo no puedo, yo no me lo merezco, eso poco a poco ve limpiándolo sintiéndote merecedor o merecedora de que sí puedes llegar ahí, sí puedes conseguir todas esas cosas y sí puedes hacer subir tu cuenta bancaria. Nada más, te agradezco que hayas llegado hasta aquí conmigo. Te mando un abrazo súper fuerte. Si estás en un momento bajo económico, piensa que se puede salir de ahí. Solo es cuestión de ponerte pasito a paso, poco a poco, para poder llegar a todo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, déjame un comentario y si crees que le puedo ayudar a alguien, compártelo para que así podamos salir ganando todos. Gracias por llegar hasta aquí conmigo y recuerda que cuando tú cambies, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.